¿cómo te conocen los demás? Si yo digo, oye, ¿conoces a Manuel? Pues normalmente tienes que añadir algo, ¿no? Porque en España hay muchísimos Manuels o Manu. Por ejemplo, Manuel, el cubano que está casado con Axa, el hombre alegre, algo así, una descripción para que sabes de cuál Manuel estoy hablando. Bueno, quizás es Rosita la que cocina increíble, o Agustín que está de cumple hoy, que no está aquí. Ricardo el paisa también, el pelirrojo, bueno, ya tienes ahí. Juan el mudo, pues ahí como dijimos. Lorena la hermosa, bueno, eso lo puedo decir yo más que todo. Bueno, siempre describimos a las personas por algo que resalta en ellos, ¿no? Entonces, ¿alguna vez te has preguntado cómo habla la gente detrás de tus espaldas cuando te describen a ti? Eso me pregunto yo. Bueno, cuando digo el nombre Esteban, ¿qué es lo que os viene a la mente para describirlo? Esteban, alguien. El mártir, sí. Muy bien, muy bien. Yo creo que hicimos Esteban el mártir, ya sabemos de quién hablamos. Y es verdad, porque Esteban fue el primer cristiano que murió por su fe en Jesucristo. Pero curioso que así no lo conocían sus hermanos y hermanas. Claro, estaba vivo todavía, así que era difícil decir, es Esteban el mártir. ¿Cómo así? ¿Me van a matar? Eso es. Pero en esta época lo conocían como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y me parece una descripción impresionante, ¿no? Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Pues imagínate que a ti te describieran como lleno de fe y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver la historia de Esteban, y para escribir la historia un poco, para contarla un poco mejor, he usado la ayuda de mi amigo ChatGPT para hacerme como un dibujo con la historia, porque son 2 capítulos con muchísima información y él cuenta cosas del Antiguo Testamento y tal. Entonces vamos poquito a poco a intentar de conocer a Esteban y su mensaje. Bueno, en Hechos capítulo 6, la iglesia primitiva está creciendo rápidamente. Y cuando algo crece, pues también pueden haber problemitas, ¿no? Surgen quejas porque algunas viudas estaban siendo olvidadas en la distribución diaria de la comida. Y pues esto es un problema serio, porque si no se manejaba con sabiduría, podía dividir a la iglesia. Entonces los apóstoles dan la siguiente instrucción en Hechos 6, versículo 3. Hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Pero podría cerrar la puerta, que oigo a Carlos predicando y David. Pues fijaos lo que están buscando aquí. No están buscando simplemente a personas que son organizadas y que son capaces. Están buscando a personas que ya sean conocidos por estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El requisito no es talento, es carácter. Tenían que ser personas cuya vida ya mostraba madurez espiritual y un buen discernimiento. Y entonces el versículo 5 dice lo siguiente: escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pues eso es la primera descripción que tenemos de Esteban. No es presentado como predicador, como alguien que hace milagros, ni siquiera como mártir. Es presentado como hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Porque cuando la iglesia miró hacia su alrededor, buscando a alguien confiable para resolver este problema, el nombre de Esteban salió. Eso significa que ya habían visto algo en él, que su fe ya era visible y que la gente había llegado a respetarlo. Y eso me hace pensar, si hoy en día surge un problema serio en la iglesia o en tu familia o con tus hermanos, y que se necesitara sabiduría y madurez espiritual, ¿pensarían en ti? ¿Te verían como alguien que camina cerca de Dios? Pues Esteban era conocido por algo. Y nosotros, ¿no? La pregunta, ¿qué es lo que viene a la mente cuando escuchan nuestro nombre?
Bueno, vamos a seguir con la historia, porque la fe de Esteban no se queda dentro de la iglesia. No fue algo privado, porque en Hechos 6, versículo 8, leemos que Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Ahora Dios lo está usando públicamente. Esteban no era uno de los 12 de Jesús, ¿no? No caminó con Jesús cuando Jesús tenía su ministerio en la tierra. Pero él había sido escogido para atender a esta necesidad práctica de la iglesia y él estaba lleno de gracia y de poder. Y ahí es donde viene la oposición. La oposición no llegó porque estaba sirviendo a las viudas, sino porque empezó a hablar públicamente de Jesús. Porque el versículo 9 dice que comenzaron a discutir con él en las sinagogas. Debatían con él y cuestionaban lo que él estaba diciendo. Y por las acusaciones que vienen después entendemos lo que Esteban estaba enseñando. Estaba explicando quién es Jesús y qué significa su vida y su venida. Estaba proclamando que Jesús es el Hijo del Dios viviente, que Él es Dios hecho carne, que Él es el Mesías prometido, que por medio de su muerte y resurrección hay perdón de pecado, y que la ley, y que Él cumple la ley, y que Él es mayor que el templo. Y esto es lo que provocó esta discusión, porque este mensaje de Esteban pues cambia todo, porque si Jesús es el Señor, entonces la justicia no viene por cumplir reglas, ¿no? Si Jesús cumple el templo, entonces la presencia de Dios ya no está limitado a un edificio. Y si Jesús es el justo, entonces la salvación depende de Él y no de nuestro esfuerzo humano. Y eso fue la razón por que estaban discutiendo de Él. Y el versículo 10 dice lo siguiente, que no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le daba claridad, discernimiento y gracias al hablar. Intentaron refutarlo, pero no podían derribar lo que él estaba diciendo. Entonces cambiaron de estrategia, porque en el versículo 11 leemos lo siguiente. Instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y luego en el versículo 13 y 14 dicen, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Están atacando y acusando a Esteban de que él estaba atacando el templo, que estaba atacando a la ley y que estaba atacando a Moisés. Porque estas cosas eran las columnas de su identidad, era todo lo que creían. Y por eso, pues decir que Jesús cumple y supere todo eso sonaba como un ataque personal a todo lo que ellos creían. Pero Esteban no estaba deshonrando a Moisés, él estaba diciendo que Moisés apuntaba a Jesús. No estaba despreciando el templo, pero estaba diciendo que la presencia de Dios ahora se revela completamente y plenamente en Jesucristo. No estaba rechazando la ley, estaba diciendo que Jesús la cumple. Y aquí es donde la gracia se vuelve incómoda, especialmente para personas que tienen el corazón orgulloso, ¿no? Para las personas que quieren justificarse a sí mismo delante de Dios. Porque la gracia dice que tu posición delante de Dios no depende de tus obras y no depende de que también obedeces las reglas religiosas y que no depende ni de tu origen ni de tu pasado y que no depende de tus obras buenas. La gracia dice que eres salvo por lo que Jesús hizo y eso confronta el orgullo.
Porque en los días de Esteban, muchos pensaban que guardar la ley y honrar el templo los hacía justos delante de Dios. Pero si Jesús cumple la ley y el templo, entonces nuestra relación no depende de cumplir reglas y por eso se ofendieron. Y bueno, eso sigue pasando hoy en día, porque muchas personas intentan justificarse a sí mismos delante de Dios, quizás por medio de obras religiosas o por ser buena persona. Intento hacer lo mejor que pueda y Dios me aceptará. Pero lo que Esteban estaba proclamando era algo diferente, porque dice que tu mejor esfuerzo no es suficiente, que tu pecado es más profundo de lo que tú piensas y que tu única esperanza es confiar en lo que Jesucristo ya ha hecho por ti en la cruz. Y eso nos humilla, porque nos deja con las manos vacías delante de Dios. Y cuando ese mensaje se predica y se proclama claramente, algunos lo recibieron con gozo y otros lo resistieron con fuerza. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. Y el versículo 12 dice que incitaron al pueblo junto con los ancianos y los maestros de la ley y arrestaron a Esteban y lo llevaron al Sanedrín, que era el tribunal judío más alto de esta época. Y entonces en el versículo 15 vemos un detalle impresionante, porque dice que todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Bueno, está siendo falsamente acusado en este momento y está delante de los líderes más poderosos y su vida está en peligro. Y aún así hay calma en su rostro, como el rostro de Moisés después de estar en la presencia de Dios. El rostro de Esteban muestra que ha estado con Dios y que Dios está con él. Hay paz donde debería haber pánico. Y el mismo hombre que servía a las viudas ahora está delante de ese tribunal y sigue estando lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que llenaba su vida en lo cotidiano ahora lo sostiene bajo la presión. Y entonces el sumo sacerdote le pregunta en Hechos 7, versículo 1, ¿son ciertas estas acusaciones? Pues aquí Esteban podía haberse defendido perfectamente con unas pocas palabras. Podía haber intentado salvar a su vida, pero en lugar de esto, empieza a contar la historia de Israel. Esteban vuelve a las Escrituras, como ya lo había estado haciendo todo este tiempo. Pues él empieza con Abraham y los recuerda que Dios se le apareció antes de que existiera tierra prometida. Y luego habla de José, a quien sus propios hermanos rechazaron, pero Dios estaba con él y lo levantó. Y después empieza a hablar de Moisés, que también fue rechazado al principio, antes de convertirse en el liberador del pueblo. Pues Esteban recorre su historia para mostrar un punto central. Dios nunca estuvo limitado a un lugar. Dios estaba con Abraham. Dios estaba con José en Egipto. Dios habló con Moisés en el desierto. Durante generaciones Israel adoró en una tienda, ¿no? El tabernáculo, mucho antes de que existiera un templo permanente en Jerusalén. Y entonces Esteban les recuerda un momento muy doloroso. ¿Recuerdan lo que pasó en el desierto? Pues cuando Moisés estaba en el monte y el pueblo no quiso esperar más, hicieron un becerro de oro. No sé si os acordáis de esta historia. El versículo 41 dice, entonces se hicieron un ídolo en forma de becerro, le ofrecieron sacrificios y tuvieron fiesta en honor de la obra de sus manos. Formaron algo
con sus propias manos y luego pusieron su confianza en eso. Reemplazaron al Dios vivo con algo visible, ¿no? Algo manejable y algo controlable. Pues eso es el peligro de la idolatría. Porque la idolatría no es simplemente inclinarse delante de una estatua, es poner tu confianza en algo que puedes ver y controlar. Bueno, y luego en el versículo 48, Esteban dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Sí, el templo había sido dado por Dios. Tenía un propósito. Era el lugar donde ellos ofrecían los sacrificios y donde el pueblo se reunía para adorar a Dios. Era una señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, pero nunca fue diseñado para contener a Dios y nunca fue diseñado a reemplazar a Dios. Y con el tiempo, el templo se convirtió en su seguridad, algo que también hoy en día vemos mucho. Y mientras este edificio estuviera en pie, pensaban que Dios estaba con ellos y que estaba automáticamente a su lado. Pues su confianza ya no estaba en el Dios vivo, sino en una estructura, en un sistema religioso. Así como los antepasados en el desierto confiaron en el becerro aquí, obra de sus propias manos, pues ahora confiaban en el templo, algo que también era hecho por sus manos. Adoraron en el templo, pero su confianza estaba en el templo. Adoraron al templo de Dios en lugar del Dios del templo. Y ese peligro sigue pasando hoy en día, porque es posible de tratar a la iglesia de la misma manera. Pensar que venir el domingo, sentarse en la reunión, participar en un sistema religioso, quizás tomar parte de la Santa Cena, que por esto eso nos hace ya estar bien con Dios. Pero seguir a Jesús no es simplemente ir a la iglesia, es vivir para Él, es confiar en Él y es obedecerle. Es estar llenos del Espíritu Santo los 7 días de la semana, del lunes a domingo, no solo 1 hora el domingo. Bueno, el templo debía señalar a Dios, pero cuando se convirtió en un sustituto de Dios, se convirtió en un ídolo. Y luego Esteban muestra otro patrón en la historia de Israel, porque una y otra vez Dios enviaba a alguien y el pueblo lo rechazaba. Y entonces dice en el versículo 51, tercos, duros de corazón y oídos, vosotros sois iguales que vuestros antepasados, siempre resistís al Espíritu Santo. Aquí Esteban está diciendo, el patrón no ha cambiado. Y en el versículo 52 dice que a cuál de los profetas no persiguieron vuestros antepasados. Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo habíais traicionado y asesinado. Bueno, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. El justo es Jesús. El que los profetas anunciaron. El que la ley apuntaba. El que Dios prometió desde el principio para traer redención. Él vino y vosotros lo rechazasteis, lo entregasteis y lo crucificasteis. Y esto no es algo nuevo, porque incluso hoy en día Jesús sigue siendo rechazado, porque muchas personas prefieren seguir su propio camino en lugar de confiar en la voluntad amorosa del Dios que los creó. Y Esteban añade en el versículo 53, que vosotros recibisteis la ley promulgada por medio de ángeles y no lo habíais obedecido.
pues ellos creían ser los guardianes de la ley. Y Esteban les dice aquí, vosotros teníais la ley, pero no entendisteis hacia dónde apuntaba. Pues apuntaba a Jesús. Y cuando Él estuvo delante de vosotros, lo condenasteis. Y el versículo 54 dice que al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra Él. Su enojo explota. Y entonces en el versículo 55 leemos, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Pues mientras ellos arden de ira, Esteban mira hacia arriba y él ve la gloria de Dios y ve a Jesús a la derecha del Padre. Porque Jesús había dicho en Mateo 10:32, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y eso es justo lo que está pasando aquí. Esteban acaba de confesar a Cristo delante del tribunal más alto de Israel. Y ahora el cielo se abre y Esteban ve a su Señor Jesucristo a la derecha de Dios. Pues en la tierra Esteban es condenado, pero en el cielo es reconocido. Ellos creen que lo están juzgando, pero Esteban ve quién realmente reina. Pues lo sacan fuera de la ciudad y empiezan a tirarle piedras, una muerte horrible. Y mientras caen las piedras, Esteban dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Esteban entrega su vida en las manos de Cristo. Y luego dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Puedes creer decir esto mientras te están haciendo esto, con tanto dolor y con tanta furia? Igual que Jesús en la cruz, Esteban ora por el perdón de los que lo están matando. Porque Esteban murió como vivió, lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban entendió la historia de Dios lo suficientemente bien como para ver cuando algo que debería señalar a Dios se había convertido en un sustituto y un ídolo de Dios. Y cuando llegó la presión, salió a la luz lo que ya estaba dentro de él. Y eso nos deja con una pregunta. Cuando llegue la presión a nuestra vida, ¿qué va a salir de nosotros? Bueno, Esteban no se convirtió en un mártir cuando empezaron a caer las piedras. Su muerte simplemente reveló lo que su vida ya era. Porque la muerte nunca hace un mártir. La vida hace un mártir. La muerte solo lo revela. Y tal vez alguien aquí dice, pues está bien, yo quiero este tipo de vida, pero ¿qué hago? ¿Cómo puedo tener esto? Pues esto empieza mucho más antes de que llegue una crisis. Empieza caminando con Jesús hoy, apartándote del pecado cuando nadie te ve, confiando en Él en la vida diaria, abriendo su palabra, ¿no? Orando con sinceridad, obedeciendo a Dios y dependiendo del Espíritu Santo cada día. Uno no se vuelve firme bajo presión de repente, ¿no? Uno se vuelve firme siendo fiel en los días ordinarios. Y esto me recuerda a una historia que Carlos nos contó una vez, porque un pastor preguntó a la congregación, ¿quién aquí está dispuesto a morir por Jesús? Y muchos se levantaron la mano. Y luego preguntó, bueno, ¿y quién está dispuesto a vivir por Jesús? Y ahí el salón ya se quedó más tranquilo y más callado. Pues ¿por qué? Porque nadie cree de verdad que va a tener que morir de la misma forma de Esteban. Y si es así, pues morir por Jesús es solo un instante, ¿no? Pero vivir por Jesús es cada día. Y esto es más difícil.
Eso requiere sacrificio real. Pues Esteban estaba lleno de gracia y del Espíritu Santo en todo su ser. No solo en el tribunal, no solo en una crisis. Toda su vida era moldeada por Dios. Y eso es lo que queremos, ¿no? Estar tan llenos de fe, tan llenos del Espíritu Santo, que ya sea sirviendo o bajo presión, permanecemos firmes. Pero ¿por qué Esteban vivió así? ¿Por qué entregó su vida a Jesús? ¿Por qué muere de esta forma tan dolorosa? Porque Esteban estaba convencido de que Jesús es quien dijo ser, que Jesús es el justo, que es el Señor resucitado, que es el Hijo de Dios, que es el que reina a la derecha del Padre y el que venció el pecado y la muerte. Esteban no vivió ni murió por una idea o un ideal, vivió por una persona. Jesús no solo es un maestro digno de admiración, es el Hijo de Dios digno de tu confianza. Él dio su vida por nosotros, cargó con nuestro pecado, resucitó de la muerte y reina hoy. Él es digno de toda nuestra vida. Y si ya sigues a Jesús, pues pregúntate, ¿estás viviendo cada día para Cristo como Esteban o solo te inspiras en momentos? Y si todavía no lo sigues, la invitación es clara. No tienes que ganar tu entrada, no tienes que hacerte digno primero. Vienes tal como estás, te arrepientas, confías en Él y empiezas a seguirle. Porque tú y yo quizás nunca seremos llamados a morir como mártires, como Esteban, pero sí somos llamados a vivir como tales. Oramos. Señor Jesús, te damos gracias por la vida y el testimonio de Esteban. Señor, queremos ser personas llenas de fe y del Espíritu Santo. No solo en momentos especiales, sino cada día. Enséñanos, Señor, a caminar contigo y ayúdanos a apartarnos del pecado. Danos amor por tu palabra y entendimiento y sabiduría. Y danos un corazón humilde que dependa solo de ti. Y cuando llegue la presión, cuando vengan las pruebas, haz que en nosotros se vea a Cristo. Y Señor, sigue abriendo nuestros ojos para verte con mayor claridad, para confiar más en ti y para vivir en la seguridad de tu perdón. En el nombre de Jesús, amén.